Sin visión el pueblo perece, danos de tu dirección. Sin tu voz la oveja se pierde, sé nuestro pastor. Tú le hiciste un hogar al errante, casa para el pecador. La cosecha es abundante, envíanos, Señor. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia, nada puede detenerla. Jesucristo vive y reina. Tú envías a tu iglesia, la acompaña tu presencia como un río en tierra seca. Tu espíritu nos llenará. En el valle de sombra y de muerte ya no tenemos temor. Somos débiles pero en ti fuertes, eres nuestra porción. Cristo nuestra porción. Tú construyes tu iglesia, la edificas con paciencia. Y estamos en el libro de Gálatas. Hoy es una parte interesante de Gálatas porque tiene que ver con una decisión que usted y yo hemos tenido que tomar, ¿verdad? Es una decisión que los de Gálatas han tenido que tomar y tienen que tomar, y usted y yo como hijos de Dios tenemos que tomar también esa decisión. Y es una decisión que se debe de tomar para más facilidad de todos. Debemos de tomarla día a día, día a día. Porque si yo me tomo la decisión y me propongo para un mes, para 6 meses, entonces me frustro y fallo. Pero si yo día a día tomo la decisión, es más fácil poder cumplir día a día. Y si un día fallé, pues tal vez no es tan frustrante como fallar 6 meses. Hoy vamos a Gálatas capítulo 4, versículos del 12 hasta el 31. El pasaje es largo, pero hay cosas que vamos a tomarlas así muy rápidamente. Perdón, desde el versículo 12 hasta el versículo 31. Hay 2 cosas que Pablo usa acá. En todo este pasaje solo hay 2 cosas y es muy sencillo poder verlos. Entendemos que veníamos hablando sobre solo un camino, ¿verdad? Un solo evangelio. Un solo evangelio, no hay otro evangelio más que el de Cristo. Y hablamos también sobre el evangelio de la gracia, ¿verdad? Hablamos sobre el evangelio de la gracia y hablamos también sobre hijos y cómo vivir como hijos de Dios. Entonces ya entendemos que somos hijos, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón y ha invitado a Jesús que more en su vida, que more literalmente en su cuerpo, en su forma, aquí en este cuerpo. Todos los que hemos hecho esa decisión, Cristo vive en nosotros y entonces somos hijos de Dios. Ahora, como hijos de Dios, nosotros tenemos que pensar o debemos de tomar la decisión si vivimos libres o esclavos. El problema es que cuando Pablo ahonda en el tema, no nos da mucha opción de ser hijos esclavos, porque no existen hijos esclavos.
Y lo demostramos el domingo pasado hablando un poquito sobre el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo llegó y quiso que fuera tomado por lo menos como un esclavo, y el papá le dijo: no, tú eres mi hijo, y entonces lo recibió como hijo. Entonces, si somos hijos de Dios, somos libres. Pero si mantenemos un estado de esclavitud, debemos de cuestionarnos si somos hijos o no. Como herederos, que hablábamos el domingo pasado, no podemos ser esclavos, porque un esclavo no hereda de su patrón nada. Un esclavo nunca le dejaban nada para heredar. Y hablamos sobre la gracia y la ley. Dijimos que somos hijos de Dios, no esclavos para seguir en esclavitud. Somos hijos de Dios, que nos hizo herederos juntamente con Cristo. Por eso somos herederos. Y somos hijos de Dios. Debemos decidir si nos volvemos a la ley o vivimos por fe. Y acuérdense que los Gálatas estaban en ese problema, ¿verdad? Jesús es bueno, vino a cumplir la ley, sí, es el Mesías prometido, sí, pero como que le falta un poquito ahí. Entonces empezaron a pensar que Jesús sí era bueno, pero que para poder ser realmente bueno necesitábamos la circuncisión y necesitábamos algunas otras cosas que la ley exigía, ¿verdad? Empezaron a mezclar la verdad de Dios con la mentira del diablo. Y esto es peligroso, porque eso se da en muchos casos en nuestros días. Se mezcla el evangelio con la mentira del mundo. Y tenemos que tener oídos bien finos para no ser embarcados, sino meternos en cosas donde realmente no deberíamos de estar. Pablo continúa diciendo en el capítulo 4 que somos hijos de Dios y que no podemos vivir bajo la ley y bajo la gracia. Es decir, no podemos ser hijos de Dios y obedecer o tratar de hacer algo para ganarnos el favor de Dios. No podemos hacer nada para poder ganarnos el favor de Dios, o la salvación, o la gracia. La gracia es un regalo inmerecido que Dios nos da. Por eso es gracia. Y por eso es un pacto que Dios hizo con nosotros los seres humanos. Porque Él dijo: yo les voy a dar, yo daré o yo haré. Y con solo esas frases, Dios o Jesús dijo: yo voy a dar perdón a todo aquel que cree en mí. Nada más. No dijo: yo espero que me traigan una Coca-Cola 2,5 litros bien fría con un poco de hielo. No dijo: yo espero que se corten la mano izquierda o la mano derecha para que puedan. No, nada. Él dijo: yo lo voy a hacer. Y Él lo hace y lo está haciendo. Ahora, si no somos salvos, o si la gente no tiene salvación o no obtiene la salvación, es porque no quiere. Es porque no quiere, no porque Dios esté fallando o porque Jesús esté haciendo algo malo. Todas estas catástrofes que hay en el mundo, Dios sí las permite, pero son catástrofes que el ser humano ha contribuido para que se den. Pero le echamos la culpa a Dios, como aquí en Costa Rica le echamos la culpa a todo el gobierno, ¿verdad? No sé, usted lo ve en las noticias. Se le fue la mitad de la acera. Uy, aquí estoy esperando a ver si el gobierno hace algo por mí. Pero la acera se fue porque tenía la alcantarilla obstruida, o porque no tenía un paso correcto, o porque le dijeron: mire, no construya ahí a la orilla del río, porque el río se le puede llevar. No importa, yo construyo. Si se va, el gobierno me da algo. Somos hijos de Dios. Entonces, ahora en esto Pablo se pone como ejemplo. Capítulo 4, versículos 12 en adelante. En primera instancia, Pablo se pone como ejemplo. Vea lo que dice: os ruego, hermanos, que os
hagáis como yo. Porque yo también, me dice, como vosotros, si ningún agravio me habéis hecho. Cuando dice que hagáis como yo, es una petición un poco extraña, pareciera ser un poco extraña, pero lo que Pablo está diciendo es que, porque como él volvió, digamos, en el pasado, dejó a un lado la ley, dejó a un lado las cosas que eran de los judíos, ¿para qué? Para volverse a Dios. Pablo tenía muy claro que lo que Dios le había dado, que la gracia de Dios que había sido dada a él, no tenía precio, no tenía valor que pudiéramos nosotros los seres humanos comprar. ¿Qué está queriendo decir cuando dice os hagáis como yo? Solo está diciendo, a ver, yo sigo a Jesús, ustedes sigan a Jesús. Yo sigo a Jesús, ustedes sigan a Jesús. O imiten mi unión o mi relación con Jesús. Y esto es un tema que es coherente en toda la carta de Pablo. Pablo no solamente dice tienen que amar a Jesús o tienen que ser como Jesús. Él amaba a Jesús y él era y vivía como Jesús. Se jalaba algunas tortillas de vez en cuando, no de las de comer, pero unas tortas. Se jalaba algunos planchazos de vez en cuando, pero él imitaba a Jesús en su forma de ser. Tenía una muy buena relación con Dios, realmente tenía una muy buena relación con Dios. A ver si puedo demostrarlo rápidamente. Pablo estaba en la cárcel y un grupo de personas en unas casas orando por Pablo, y Pablo cantando en la cárcel, las personas pidiéndole a Dios que lo sacaran y Pablo diciéndole: Señor, sácame. Aparece un ángel, lo libera, lo saca de la cárcel, lo lleva donde están las mujeres orando, y las mujeres orando allá oraban para que Dios sacara a Pablo. Pablo llegó, tocó la puerta, y cuando le abrieron la puerta y vieron que era Pablo, cerraron la puerta. ¡Oh, Pablo! Pues no es lo que estaban orando. Eso es relación con Dios, ¿o no? Es tener relación y tener intimidad con Dios. Pablo la tenía. Pablo dice: imítenme, imiten en mi libertad. Porque Pablo era libre y quería que fuéramos nosotros también libres. De alguna manera, como hijos de Dios, deberíamos poder decir hoy a quienes nos rodean: sean como yo. Eso sería un buen reto. Sean como yo, porque yo amo a Jesús, porque Jesús vive en mí, porque yo hago lo que Él dice que yo debo de hacer, porque estoy caminando en su libertad, porque tengo gozo, porque tengo salvación, porque tengo una relación con Dios. Así que imítenme, sean como yo. A veces nos costará decirlo, ¿verdad? Porque sabemos que no tenemos tal vez esa relación con Dios. Pero por eso es que nosotros queremos, por el hecho de que yo vivo como hijo de Dios, es que yo quiero que otros lleguen a ser hijos de Dios. A ver, si Dios realmente es lo más importante de mi vida, ¿verdad? Si Dios es lo más importante de mi vida, ¿qué sería lo mejor que yo pueda compartir con la gente? A Dios. No hay nada más importante. Ahora, si su carro es lo más importante de su vida, pues sí, usted va a usar 5 o 6 horas el sábado, va a quitar a la familia a un lado y va a comer 5 o 6 horas para lavar el carro, para chinearlo, para hablarle, para ver que no esté rayado, porque ese es su mejor tesoro. Eso es lo mejor que le ha pasado a usted en la vida. Compró un carro nuevo, lo estrenó, y usted trata de pasar por donde todo el mundo lo vea, despacio, ¿sí o no? Despacio. Yo tuve la oportunidad de estrenar algunos carros nuevos, nunca fueron míos, pero trabajaba en una agencia, en un rentacar, y una vez compraron como 18 carros iguales,
Daihatsu Feroza. Y el dueño era medio Lucas, ¿verdad? Y él decía, yo no voy a alquilar ningún carro hasta que lo hayamos manejado alguno de nosotros. Y entonces, ese fin de semana, Feroza nuevo. Todos eran Feroza nuevo. Y pasaba por todo lado y todo el mundo se quedaba viendo, ¿verdad? Pero era algo que estaba pasando bueno. Jesús, dice Pablo, para mí Jesús es lo mejor. Así es que no tengo miedo en decirles, sean como yo. Sean como yo. Porque yo también, dice versículo 12, porque yo también me hice como vosotros. Cuando aceptaron a Jesús, Él también tuvo que hacer lo mismo. Y dice, ningún agravio me habéis hecho. Aquí Pablo se muestra como el apasionado de las almas por Dios, y solo quería que entendieran bien claro por su propio bien. Es decir, aquí Pablo está actuando como pastor. Pastor, es que usted me ayudaría en esto. ¿Qué piensa usted de esto y esto? Y uno le da lo que uno piensa, lo mejor que uno piensa, basado en la Biblia. Y usted se va por allá. Qué pereza, mejor le hubiera preguntado a otro. Mejor no hubiera llegado. Él es buena gente. Cuando uno ama a Cristo, hermanos, no dejemos a un lado el término de pastor, pero cuando uno ama a Dios, uno comparte a Dios con todos. Uno suma, uno más para Jesús. ¿Por qué no hay más gente de la comunidad acá? ¿Porque no hemos hecho lo suficiente por la comunidad? ¿O porque todavía no estamos compartiendo a Jesús en nuestra vida, que está en nuestra vida con nuestros vecinos? Todavía tenemos cierto cosquilleo. Es que todavía hay cierta cosita. Yo sé que ustedes no, los que no vinieron hoy. Sí. Necesitamos compartir lo que más amamos. Entonces Pablo en primera instancia dice, los anima a compartir lo que realmente aman. Los anima a vivir como la persona a los que ellos aman. En segunda instancia los exhorta. Vean lo que dice el 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, donde pues está esa satisfacción que experimentabais. Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Los exhorta a que lo que ellos habían hecho por él. Pablo llega a Galacia enfermo, tiene que ser sacado de un viaje misionero que él había proyectado, y Dios lo envía a Galacia porque casi lo matan, lo apedrearon en Listra, lo apedrearon, y como un zorrito se hizo el muerto. Y cuando llegaron a ver, dijeron, no, este está muerto, y se fueron después de haberlo apedreado. Y él se sacudió después de que todos se fueron y lo enviaron a Galacia. Imagínense cómo iba, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, como jarro loco. Todo maltratado, bien golpeado, bien apedreado, moreteado. A causa de eso se va a Listra, y entonces ahí lo reciben. Y Pablo dice, ustedes me recibieron, ahora ¿por qué? ¿Por qué están volviendo atrás? No es necesario. Parece que en el plan de Pablo no estaba visitar Galacia o los de Gálatas. En Hechos 14, 9 al 20 es la historia que yo les acabo de narrar. Pablo salió de ese problema
milagrosamente, y fue hasta Gálatas, hasta los de Gálatas o a Galacia, de una manera milagrosa. Ahora, para los gentiles y para los judíos, la enfermedad y las debilidades físicas eran consideradas como castigo de Dios. Bueno, yo creo que no solo para los gentiles y los judíos. Muchos hoy día hacen lo mismo. Me tengo una tos, uy, ¿por qué Dios? ¿Qué habré hecho? Otro dicho que decimos, ¿qué estaré pagando? ¿Sí o no? Bueno, para los gentiles, las personas enfermas y judíos y gentiles enfermos o con algún problema físico era considerado como un castigo de Dios. Imagínense, alguien llegando a hablar de Dios, de lo que más ama, pero llegó apedreado, golpeado, herido, y entonces la gente podría decir, ¿cómo podemos entender si es un castigo de Dios? ¿Cómo podemos? No, simplemente ayudaron a Pablo, recibieron a Pablo. Y Pablo mismo dice, ustedes me amaron tanto que estoy seguro que sus propios ojos los hubieran sacado y me los hubieran dado. Eso da pie a los teólogos que hablaban de que Pablo, el problema del aguijón que tenía en su carne era un problema de la vista. Basado en solo en esta referencia, no hay otra referencia, ¿verdad? En otro momento que Pablo dice, envíame a fulano para que escriba, y una tercera cuando dice, ve con cuán grandes letras os escribo. Y Pablo dice, ustedes me amaron, a pesar de ustedes me amaron. Ahora, les digo la verdad, les digo que no pueden ser hijos y esclavos, no pueden andar en la gracia y en la ley, no pueden mezclar la ley con la gracia, no lo pueden hacer, entonces me convierto en su enemigo. Es lo que está diciendo, está tratando de confrontarlos. Y no los está confrontando para dominarlos, sino simplemente les está diciendo, esta es la verdad. La verdad. Muchas veces, hoy día, esta verdad la queremos oír bien diluida, lo más diluidamente posible. Y tengamos cuidado en eso. Y en nuestro caso, yo creo que tratamos de poder hablar de la palabra como está. A veces nos chima un poco, ¿verdad? A veces nos chima un poco, pero es porque necesitamos estar realmente metidos en la verdad. Pablo, en tercer lugar, les advierte, versículos 17 al 18, les advierte, dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino para que quieren apartarlos de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Hablando de los judaizantes, hablando de los judíos que querían mezclar la gracia con la ley, querían hacer de todo esto, como diríamos por acá en Costa Rica, un zambrote, ¿verdad? ¿Tienen celo de ustedes? Simplemente un celo que no es bueno, porque ustedes tienen algo que realmente bueno, ahora quieren mezclarlo con otras cosas. Dice que hay que apartarse de ellos. Y en el versículo 17 habla de apartados. Dice, apartados de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Ese término de apartarse literalmente quiere decir encerrarse. Quieren encerrarlos, quieren encajonarlos en sus temas, quieren simplemente meterles así a puro golpe, que sí pueden o que sí necesitan la circuncisión para poder tener el Espíritu Santo. Lo que ellos decían es que pueden recibir a Cristo en su corazón, pero para poder recibir la promesa del Espíritu Santo tenían que circuncidarse. En el momento en que se circuncidaban, entonces el Espíritu Santo venía, bajaba y se llenaba aquella persona del Espíritu Santo, y nada de eso es verdad. Y Pablo les dice en la cuarta cosa
Pablo apela a su amor. Versículos 19 al 20, Pablo dice: hijitos míos, como papá, ¿verdad? Como un papá, porque consideraba a sus hijos, los amaba como hijos. Hijitos míos, dice, mientras vuelvo a sufrir dolores de parto. Ve hasta el punto donde él llega de asemejarse o hacer suya la labor del parto, que es que solo de una mujer. No, nunca había sufrido un dolor de parto Pablo, porque nunca había dado a luz, pero sí se había dado cuenta que era algo muy doloroso. Y entonces él dice: yo he sufrido dolores de parto por ustedes. A veces, y esto es complicado, por lo menos para mí es complicado decirlo, porque muchas veces en las iglesias, y repito, en CCF no, y muchas veces en las iglesias o los miembros de iglesia o los hijos de Dios simplemente piensan o creen que el pastor es inmune, no le duele nada. A él no sufre. No sufre. No se dan cuenta o no quieren darse cuenta que cuando uno de ustedes, no CCF, pero uno de ustedes decide irse para el mundo, el pastor sufre. Algunos piensan que lo único que le interesa es ver más gente dentro de la iglesia, y eso no es verdad. Sí, nos interesa ver la iglesia llena, pero llena de gente que realmente ama a Dios, llena de gente de su espíritu, en donde usted dice: wow, si somos 50 y cantamos, ¿cómo sería si fuéramos 200 cantando en la misma intensidad y en el mismo deseo que ustedes ponen al cantar en esta mañana? Ese es un celo santo, ¿sí? Y Pablo es lo que les está diciendo: yo los amo a ustedes tanto como a mis hijos, que no quiero verlos sufrir, que no me interesa verlos a ustedes metidos en esta cosa de estar mezclando gracia y ley. Yo quiero que ustedes sean verdaderamente hijos de Dios. Por eso él toma ese desafío para llevarlos a Jesús, para que la obra de la cruz fuera formada en el corazón de ellos, en cada uno de los de Gálatas. El evangelio puro. Por eso desde el capítulo 1 viene hablando de un solo camino. Y en el capítulo 2 toma tiempo para hablar sobre la gracia. Y Pablo lo que buscaba, la manera de que los Gálatas permanecieran en Jesús, lo cual es un lugar seguro. No hay otro lugar más seguro que estar en Jesús. No lo hay, hermanos, no lo hay. Pablo entendía, porque él había vivido eso. De la peor manera, lo tuvieron que sacar una vez por un canasto, bajándolo por un muro, porque la gente estaba esperándolo para apedrearlo. Porque en el barco que iban se hundió y una culebra lo picó. Porque lo agarraron y lo apedrearon hasta darlo por muerto. Él sabía que en medio de toda circunstancia, buenas o malas, él sabía que Jesús era el lugar seguro. Y eso es lo que él está tratando de comunicarle a su gente, a los que él ama como hijos. Él quiere que ellos estén en ese lugar seguro. Y Pablo termina en esta parte diciéndoles: vean, yo quisiera estar frente a frente con ustedes para bajar un poquito el tono, para no ser tan grosero, para no ser tan gritón en medio de la carta. Yo quisiera bajar el tono. El peligro de mezclar ley con gracia. Ese era el peligro que estaban. Y por eso era necesario que fuera Pablo, como ha sido de exigente
en sus palabras. En sus palabras. Y yo creo, hermanos, que de alguna manera es lo que hemos tratado de hacer en CCF, poder dejar el evangelio claro. Yo me muero, yo me voy o me retiro, y Dios podrá, espero, el día de mañana me diga, ¿sabe qué? Lo hiciste bien. Algunos, no aquí solo al CCF, algunos no les gusta como lo dices, pero yo lo digo de esta manera para usted hoy, en esta mañana. Si usted no está de acuerdo en lo que yo le digo, yo lo animo a que usted vaya a la palabra y busque la palabra. Si en la palabra usted encuentra algo para decirme, dígamelo. Y no es arrogancia, no, porque yo no sé todo, porque estoy aprendiendo. He aprendido por muchos años y sigo aprendiendo. Cuando uno dice algo desde el púlpito, no lo dice para pensar en alguien que esté ahí sentado y cómo tirárselo. Yo no soy de ese tipo. Si yo sé algo de usted que tenga que decírselo, yo lo llamo, a veces lo invito a tomar café y le digo lo que tenga que decirle. No me da pena y ser un poco áspero si tengo que decirlo, porque les amo, los animo, los exhorto, les advierto y apelo a su sentimiento de cuánto nos amamos. Lo segundo que Pablo hace en esta carta es que él le dice, del versículo 21 hasta el 31, habla sobre la ley y la gracia. Y dice que la ley y la gracia no pueden existir juntas como un principio en nuestra vida. Yo no puedo decir, mi principio de vida es Jesús. Yo vivo en la cruz. Yo estoy clavado en la cruz. Pero de vez en cuando me pongo un velcro y me bajo cuando yo quiero. Yo tengo principios de hijo de Dios, pero de vez en cuando me gustan un poquito las cosas del mundo. Las cosas del mundo son malas, depende, ¿verdad? Porque si yo digo que no, entonces usted podría ir a un nightclub y pasar y tomarse un par de Coca-Colas y pasar un par de horas viendo la Coca-Cola, y no es malo. Como dijo aquel, ver el menú no quiere decir que caigo y dejo mi dieta a un lado. O depende de lo que usted cree que el mundo es bueno o malo. Usted tiene que valorarlo en dónde, en lo que dice Dios en su palabra, no en lo que dice el pastor, ¿verdad? Entonces hay cosas del mundo que parecen buenas pero son malas. Al final dice la escritura, son caminos de muerte. Por eso Pablo habla con mucha claridad de que no podemos tener principios de vida. Cuando hablamos de principios de vida, son normas establecidas en nuestra vida. Esto soy yo, ¿verdad? Esto soy yo. Yo soy hijo de Dios y como tal debo de vivir. Como tal tienen que reconocerme como hijo de Dios. ¿Qué tal que usted diga que usted es médico y cada vez que sale de su casa sale lleno de grasa, oliendo a gasolina, mezclado con aceite, con botas de puntas de seguridad y con un overol que dice taller tal, pero usted sigue diciendo que usted es médico? La gente le creerá. La gente pensará que realmente usted es médico, o pensarán que usted es mecánico. A veces decimos lo mismo, hermanos. A veces, yo soy hijo de Dios. Aleluya, soy hijo de Dios. Pero mi vida, mi forma de hablar, mi forma de ser, mi forma de... dice otra cosa. Pablo en esta segunda parte, en primera instancia, apela a aquellos que reclaman la ley como algo que podrían usar para ser hijos de Dios.
Y entonces dice en el versículo 21, decidme, díganme lo que queréis, los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Pablo le está diciendo a ellos, vea, ustedes quieren vivir bajo la ley, tranquilos, no hay problema. Díganme qué es la ley, porque ya ustedes saben qué es la ley. La ley dice que usted no debe hacer esto, esto, esto y esto, porque si usted hace esto, esto y esto, este es su castigo. Pero también está la bendición. Si ustedes hacen esto, esto y esto, esto es lo que les va a suceder. Y eso es lo que normalmente nos dicen. Cuando oímos alguna palabra de profecía, normalmente es lo que nos dicen. Te voy a enviar, te voy a llevar, te voy a hacer. Y qué lindo, wow, sí, lindo, precioso. Pero no me dicen que si yo infrinjo la ley en una parte de la ley, soy culpable de toda la ley. No puedo decir que yo quiero vivir bajo las situaciones de la ley y si infrinjo una, estoy listo. Pablo lo que les dice, entonces, los que queréis estar bajo la ley, dice, viviendo según la ley como base de una relación con Dios. Ahora, el tema aquí es que yo no puedo, Pablo lo está diciendo, ustedes no pueden tomar la ley como una base para relacionarse con Dios. Igual, hermanos, nosotros no podemos tomar aspectos del mundo para sentir que nos basamos en Dios. Y voy a ser más claro todavía. No tengo nada contra ninguna parte médica o científica, ni psicólogos, ni doctores, ni pediatras, nunca he usado uno, pero no tengo nada contra esta parte. Pero mi relación con Dios la baso en lo que dice mi psicólogo o lo que dice Dios en su palabra. Cuando Jesús deja de ser suficiente en mi vida, yo tengo que poner un alto y decir, ok, suave. ¿Por qué Jesús no es suficiente? Cuando Jesús deja de ser suficiente, tengo que poner un alto. Y hay muchas maneras en las cuales Jesús no es suficiente. Voy a decir una rápida. Y era un anuncio que tenía acá, pero lo voy a meter aquí como ejemplo. Esta semana, de martes para acá, ha estado viniendo un par de personas a fumar marihuana ahí, otro señor a dormir y a fumar algo, a hacer algo. Lo tenemos grabado en 2 o 3 oportunidades tratando de abrir el portón. Y nos robó la paz. Un día nos robó la paz y una noche nos robó la paz y nos robó la noche, porque esa noche no dormimos. Pasamos por aquí como a las 12:30 porque lo vimos tratando de abrir y rápidamente le digo a Ana, llamé a mi nuero, oiga, a mi yerno, a Diego, y le digo, vamos, porque ahí, y de verdad pasamos con 12 y algo y no encontramos a nadie, se había desaparecido como el mismo diablo. De verdad. Topamos uno muy similar y apenas doy la vuelta, y en lo que yo doy la vuelta, el chavalo se desapareció entre el bar que se llama, no sé, ese bar que está ahí después no de Troncos, sino para allá. Hay un bar pequeñito entre ese y Troncos. Yo di la vuelta y el hombre se desapareció. Y duramos unos 15, 20 minutos dando vueltas por diferentes lados, como el mismo demonio se desapareció. Pero nos robó la paz. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Verdad? ¿Ah? Sí, claro, y no solo, gracias Fabi, sí, no solo la paz. ¿Por qué? Porque entonces dijimos, hagamos lo que tenemos que hacer, o lo que nosotros debemos hacer. ¿Qué fue? ¿Quiere abrir ahí? Cambiamos el llavín. Costaba mucha plata cambiar el llavín principal. Vino un cerrajero, lo abrió y le hizo una combinación nueva y tenemos el mismo llavín, pero un poquito más bajo costo, con llaves diferentes. Y pusimos un candado mejor. Hicimos eso. Esa noche Ana y yo nos quedamos, dijimos, esperémonos como hasta las 10. Y yo dije, no, la verdad,
Le dije a Ana Grace, oremos. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Más no podemos hacer. Hicimos lo que teníamos que hacer. Nos costó plata. Cambiar el candado, cambiar el llavín. Y yo le dije, Señor, esto es lo que nosotros humanamente podemos hacer. A partir de aquí, la bronca es suya. Haga lo que usted tenga que hacer. Y dormimos en paz, porque Él es nuestro lugar seguro. Ayer apareció como a las 4 de la tarde, y entonces ayer vine todo fanfarrón, ¿verdad? Ahí sí usé el bastón, me bajé con el bastón, renqueando un poquito, ¿verdad? Seguro me vio medio envalentonado con el bastón, que el muchacho agarró la cerveza, agarró la cajita con la pastillita que tenía ahí y se fue. Yo espero en el Señor que el Señor no vuelva a aparecer, este Señor no vuelva a aparecer. Pero es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes son hijos de Dios. Vivan como hijos de Dios. Créanle a Él. Ahora, pastor, ¿es malo ir a un psicólogo? No, no es malo. Hay momentos en que su cuerpo segrega sustancias que necesita un tratamiento químico médico. ¿O estoy equivocado? Pero hay momentos en que es pura vagancia suya. Hay momentos y circunstancias en que eso es pura vagancia nuestra, porque no queremos realmente superar quién es Jesús en nuestra vida. Entonces, lo segundo que Pablo hace aquí es dar un contraste. Hace contrastes entre tres cosas. Primero, entre Isaac e Ismael, en los versículos 22 al 23, dice, Abraham tuvo ¿cuántos? 2 hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre bajo la promesa. ¿Ustedes se acuerdan la historia? Ellos no podían tener hijos, ya eran estériles los dos, muy viejitos, y Sara simplemente dijo, ayudémosle a Dios. Compremos raspitas y chances y lotería. Ayudémosle a Dios. Pidamos un préstamo prestado. Ayudémosle a Dios. Pidamos una tarjeta de crédito para ir jineteando un poco la plata. Ayudémosle a Dios. Tomémonos estas hierbas, esta cosa. Ayudémosle a Dios. Sara dijo, ayudémosle a Dios. Y entonces le dijo a Abraham, mira, Agar está dispuesta a ayudarnos. En el nombre de Dios está dispuesta a ayudarnos. Y ella está dispuesta pues a estar contigo. Ella no es estéril, ella puede. Y entonces aquel se quedó viéndola y dijo, otras opciones. Y no le dijo, ¿esta o esta? Bueno, está bien, no hay problema. Las otras opciones no eran tan buenas. Así es que pasó lo que pasó. Y entonces tienen un hijo que se llama Ismael, que hasta el día de hoy es una herencia que ha dejado todas estas guerras que existen en Israel, son parte de los descendientes de Ismael, hasta el día de hoy. Por una persona que no pudo esperar a la promesa de Dios. Al final la promesa vino y nació Isaac. Pero y nació Isaac y el pueblo de Israel empezó a crecer. Y ustedes conocen la historia, desde el 48 hasta el día de hoy, Israel ha hecho que el desierto florezca. Israel ha hecho maravillas en un montón de cosas, de tecnologías y cosas. Son muy sabios, son muy inteligentes. No, es que son de la promesa de Dios. Él dijo que al que bendijera el pueblo de Israel, Él lo iba a bendecir. ¿Se lo dijo a Abraham o no? Hasta el día de hoy, Dios le dijo a Abraham que la simiente de él, no las simientes, 2 capítulos atrás, que la simiente de él iba a ser bendecida, iba a llenar hasta como la arena del mar. Y es lo que está pasando, porque esa simiente es la iglesia, es el reino de Dios, somos nosotros los hijos de Dios. En este momento son más los hijos de Dios, numéricamente hablando, que todo el pueblo de Israel que se juntó en todos los años anteriores. La simiente que Dios bendijo a través de Abraham es el simiente de la fe, que se llama el reino de Dios, que es usted y que soy yo.
Es parte de la promesa de Dios. Hay una bendición de Dios que se está cumpliendo en nosotros hoy día. ¿Por qué? Ismael es de la esclava y Isaac es de la promesa. Uno nació en esclavitud, el otro es libre, para hacernos libres. Porque vivir según la carne entonces es una forma de legalismo. Vivir según el mundo es una forma de legalismo y significa negar las promesas de Dios. Tratar de llegar a Dios según mi propio camino. Otra vez, vivir según la carne es una forma de legalismo, es una forma de vivir conforme al mundo. Y esto lo que hace es negar las promesas de Dios y tratar de llegar a Dios según el propio camino, o establecer sus propios estándares espirituales y adorar y vivir a Dios según esos estándares espirituales. Esto es lo que yo creo que sirve, esto es lo que yo creo que se debe hacer para adorar a Dios. Y entonces uno ve un montón, perdón la palabra, un montón de payasos metidos en iglesias, dizque adorando a Dios a su manera, con Juana la cubana, pero ahora es Marta y María. Los mismos ritmos, las mismas cosas, pero dizque para cambiar un poquito las cosas de Dios. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. Miguel Núñez decía en una de sus predicaciones, el pastor Núñez, pastor en República Dominicana, él dice: si usted va a una iglesia y esa iglesia no se habla de la palabra de Dios, no se menciona la palabra de Dios, simplemente sálgase de ahí porque usted se equivocó. Eso no es iglesia. Porque la iglesia de Jesucristo, fue puesta para predicar el evangelio. Y solo hay un evangelio, no hay varios, solo hay uno. A ese debemos llevar a todos los que amamos y creemos que necesitan al Señor. Hace también más adelante el contraste entre el Sinaí y Sión, el monte Sinaí, como una alegoría para hablar de lo que es Sara y Agar, hijos de la libre, hijos de la esclava. Y incluye a dos Jerusalenes en el versículo 26. Y en el 26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. En el versículo 25 habla de la Jerusalén actual, que todavía está en esclavitud, porque dentro del pueblo de Israel hay unos, como en Gálatas, que son hijos de Dios, y hay otros que siguen siendo judíos legalistas y están tratando de cumplir la ley y viven según la ley y cumplen los mandamientos y cumplen los estatutos, y tratan de cumplir los estatutos y todas sus ceremonias y toda su cosa, ellos siguen cumpliéndola. Es lindo a veces oír cómo cristianos van, y eso no es malo. Yo he ido un par de veces que nos han invitado a celebrar el Yom Kippur o Yom Ki algo, que es la fiesta del perdón, o a celebrar el día de las Pascuas, que es en Israel. Y es bonito oír uno toda la cultura y toda la cosa, pero nunca se van a volver mi forma de vida, nunca se van a volver mi principio de vida, porque el día del perdón fue cuando yo vine a Cristo y Él me perdonó, y yo tengo la obligación ahora de perdonar porque yo fui perdonado. ¿Sí? No puedo hacer otra cosa. Ay, pastor, es que yo no siento. No, usted nunca va a sentir perdonar a nadie, perdóneme. Usted tiene que tomar una decisión, como digo, de Dios, de perdonar. Es todo. ¿Por qué? Porque ya usted fue perdonado. Si usted no hubiera sido perdonado, imagínense a Jesús decir: es que hoy no siento perdonar a nadie, que se vayan para el infierno todos. Porque hoy no. Mañana depende cómo amanezca. No. Mas Dios muestra su amor para con nosotros
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Somos perdonados, somos hijos de la libre, somos hijos de la promesa, esa promesa que iba a extenderse al tamaño de las arenas del mar. Y por último, tengo más que decir, pero hasta ahí llego, si no, no termino. Déjenme. Aplicación a los contrastes de la ley. Gracia y ley. Necesitamos, dice 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Usted y yo, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La promesa es que nosotros como hijos de Dios, hijos de Isaac, nos identificamos con Isaac. Recibimos la promesa por fe. Somos herederos o coherederos juntamente con Cristo. Y aunque siempre hay esa persecución un poco entre lo que es el mundo y el cristianismo, porque siempre lo hay, ¿verdad? Siempre hay gente, personas que quieren tomar cosas del mundo y tratar de cuadrarlas, aplicarlas a la Escritura. Él lo va a ver siempre, siempre va a haber esas cosas, ¿verdad? Siempre van a haber algunos sinvergüenzas que usan el libro de Hechos cuando la gente venía y ponía las cosas a los pies de los apóstoles, para que estos pudieran después llegar y comprar arroz y frijoles y pudieran llegar y hacer obra social y ver que nadie tuviera menos que nadie. Para eso era lo que llegaban, ¿verdad? Pero estos bandidos simple y sencillamente se ponen como apóstoles para que les pongan todos a los pies. Y el primer necesitado es él. Y no hay nadie otro que tenga otra necesidad, solo él tiene necesidad. Él tiene necesidad de cubrir sus mentiras. Cuando dice que Dios lo prospera, entonces tiene que ir y comprar un carro nuevo. No es que Dios se lo da, es que usted y yo y los que echan pagamos para poder cubrirle la mentira a esa persona. Entonces, cuando la iglesia verdadera pide y necesita ayuda, ¿qué es lo que pasa? Muchos tienen en su mente y en su corazón lo que los sinvergüenzas han hecho. Y entonces pagan justos por pecadores, ¿verdad? Porque Dios dijo, véanme, dice, véanme, denme lo que usted siente en su corazón y verán a ver si yo no abro las ventanas de los cielos. ¿Hasta qué? Hasta que sobreabunde. Ninguno de nosotros hemos visto todavía la provisión de Dios hasta que sobreabunde. Eso quiere decir que usted va a llegar al banco y va a decir, mire, quiero depositar estos millones. No, ya de usted no podemos recibir porque ya tenemos mucha plata suya. Ve a ver dónde la guarda. Y se ríen. Prueben a Dios, no solo en el dinero. Prueben a Dios. Tengan intimidad con Él, converse con Él, créanle a Él y verán que Él tiene el deseo y el anhelo, de bendecirte, de cuidarte, pero sí exige, no lo pide, lo exige, que en su vida solo sea Él, nada más. Ese es todo el requisito. En mi vida, el único, no el primero, el único es Cristo. El único es Cristo. Martín Lutero lo dijo muy sencillo:
solo la gloria de Dios, solo la palabra de Dios, solo la fe en Cristo, solo en Él hay salvación. Y me falta una sola, se me olvidó. ¿Perdón? La gracia, perdón. Solo gracia, la más importante. Solo gracia. Solo esto es suficiente, hermanos. No hay otra cosa más que sea suficiente. No necesitamos nada más fuera de esto. Cuando yo estoy en problema y en necesidad, y cuando yo estoy en esas circunstancias, y en mi mente y en mi corazón simplemente viene algo que no es de Dios, es porque algo de Dios me está haciendo falta. Usted puede decir: ay, pastor, muy radical. Alguien me dijo hace un tiempo atrás: pastor, en esa predicación lo único que le faltó fue decir nombres y apellidos. Y yo le dije a esa persona: no me tiente, no me tiente, no tengo problema. Pablo dice, vean, versículo 30: ¿mas qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. La ley y la gracia no pueden vivir juntas como principios de vida en los hijos de Dios. O soy de Dios o soy del mundo. No puedo vivir a medias. No puedo vivir a medias. El principio de agradar a Dios por lo que hacemos, sea la ley, debemos echarlo fuera de nuestra vida en el mismo momento en que yo soy hijo de Dios. No podemos resguardarlo, no podemos tenerlo ahí por si Dios falla. No, hermanos, no se puede. Pablo lo dice muy claro: echa fuera a la esclava y a su hijo. No puede hacer otra cosa. Y está la historia donde ella tuvo que salir con todo lo que tenía y irse del pueblo de Israel, Agar, con Ismael. Ay, pastor, que Dios más ingrato los echó afuera. Pero, hermanos, hay amigos en nuestra vida que pueden ser muy cristianos, que si no están centrados en Cristo, es mejor tenerlos de largo. Hay personas en el mundo que no pueden llegar a ser nuestros amigos, porque usted les habla de Cristo y lo hacen a un lado. Porque usted les dice: no, eso no, y te echan afuera, te sacan del círculo. Ahora es muy fácil, nada, simplemente lo eliminan del Facebook, lo eliminan del WhatsApp, y usted no sabe qué pasó con aquel amigo. Pablo lo dice claro: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Por qué hay que echarlos fuera? Porque no puedo decir que soy hijo de Dios y vivir como hijo del mundo. No puedo decir con honestidad que Jesús es mi todo si ando buscando pequeñeces por otros lados. La libertad que tenemos en Cristo, porque Él nos hizo libres en Jesús, podemos mantenerla o podemos diluirla buscando libertades a medias en otros lados. Pablo conoció la libertad de vivir como hijo de Dios porque Jesucristo lo hizo libre. Ahora, Pablo le costaba entender cómo algunos, conociendo esa libertad en Jesucristo, querían seguir viviendo la esclavitud de la ley. Somos hijos de Dios, vivamos libres como Cristo. Vivamos en la gracia, no en la ley, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? Vivamos en la gracia. Es el regalo precioso que Dios nos da. Nos cuesta, sí, hermanos, no crean que yo no. A mí me cuesta.
Me cuesta decir siempre la verdad, porque es más fácil mentir, ¿o no? Más fácil pegarse a veces unas mentirillas. Es más fácil decir mentiras, aunque después a través de las fotos de Facebook o de Instagram te das cuenta que dijiste una mentira. O otros se dan cuenta que te mintieron. Y qué triste. Porque ahora tenemos que cuidarnos de todo, ¿verdad? De los estados de Facebook, de las historias de Facebook, de los estados de WhatsApp, de las cosas que poner en Instagram, del TikTok, del Telegram, del WhatsApp, de todo. ¿Verdad? Porque pareciera que todavía seguimos viviendo como en una isla, nadie se dio cuenta. Y todos estamos expuestos. Si usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios somos hijos de Dios, vivamos como hijos de Dios. Pastor, eso cuesta, sí. Sí cuesta. Imposible, no. Tema de decisión. Es un tema de decisión. Yo decido. Si realmente Dios es mi todo, yo decido que Él sea el todo en mi vida. Si yo lo quiero tener a medias, es su problema. Pero Dios está diseñado para darnos todo, no un poquito. Darnos todo. Yo por eso lo he dicho aquí varias veces. Confiamos en Dios, de que CCF es de Dios. Y yo lo veo muy fácilmente, hermanos. En varias cosas. Usted todavía está aquí. Usted todavía está acá, buscando de Dios, pudiendo estar en otro lado. Dios nos tiene aquí y nos sigue manteniendo. Aunque los que están detrás de la parte administrativa estemos pensando en la sombra de lo que viene detrás, que la plata no va a alcanzar, que el dinero no va a llegar, que hay cosas por pagar, que hay cosas por hacer, que tenemos que ser más económicos, etcétera, etcétera. Porque a veces el dinero nos martiriza un poco. Muchos de los que están aquí, tal vez, digo yo tal vez, igual que yo, nos dolemos al oír que algunos se van. Le pedimos a Dios confiadamente que se vayan a un mejor lugar. Pero usted y yo sabemos, porque no los hemos vuelto a ver en Facebook, con fotos en alguna iglesia, sí, un paseo, sí, otras cosas. Usted y yo sabemos que muchas veces salir de una iglesia cuesta buscar otra, porque siempre nos queda la sombra de lo que tuvimos. Seamos hijos de Dios de una manera correcta. Lo que dijo Coqui para mí fue muy interesante ese día. Somos un camino, solo hay un camino. Entonces, uno más para Jesús. Uno más para Jesús. Oremos por ese uno que Dios quiere darnos. Porque Dios quiere darnos a cada uno de nosotros ese uno o más. Si no, no hubiera dicho que nos va a dar poder cuando nos mande a testificar, ¿verdad? Si no, no hubiera dejado aquello de que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Dios quiere que vayamos. Hay suficiente Biblia para poder decir que Dios quiere. Oremos por ese uno y tengámoslo. Siempre hemos orado para que Dios traiga gente. Y cuando hacemos campañas y hacemos cosas evangelísticas, siempre hemos tenido en nuestro corazón: Dios, qué bueno, con que 1, 2, 3 o cuantos sean salvos, perfecto, gloria al Señor. Pero no habíamos pensado de una manera egoísta, que lleguen a Cristo y se queden en CCF. Porque siempre decimos que lleguen a Cristo, es lo importante. Sí, eso es importante, que lleguen a Cristo. Pero hoy queremos ser un poquito egoístas.
permítanos, o únanse y digamos: Señor, queremos uno más para ti, de Barrio Nuevo, de Cacique, de Fundación, de Tejar, de Higuito, de Guatuso, de Quebradilla, pero para que estén aquí junto con nosotros adorándote y exaltándote, de Los Orzales, de Hacienda, de La Campiña, de Guayabal, de Guadalupe, de Pitaya, de Dulce Nombre. Uno más para ti, Señor. Y si tú lo traes, tu responsabilidad va a ser mostrarle al Dios que le estás presentando. Es una responsabilidad grande, pero ¿podemos hacerlo o no? Yo te animo a que, si tú piensas que quieres pedirle a Dios hoy uno más para Él, si tú quieres decir: Señor, a ver, me ha costado hacerlo, me ha costado realmente hablarle a alguien de Cristo, pero tengo a alguien en mente que tú pusiste en mi mente y en mi corazón en este momento. Permíteme alcanzarlo para ti y traerlo a la iglesia. Si tú quieres tomar ese reto, ponte de pie y vamos a orar. Si ese es tu reto real para Dios y decirle: Dios, esto es lo que yo quiero, simplemente ponte de pie. Dios va a poner esa persona en tu mente y en tu corazón. ¿A quién vas a ir a hablar? ¿A quién vas a traer para Él? No conozco a nadie, soy nueva viviendo acá, pero Dios te va a usar porque tienes esa intención de traer uno más para Él, uno más para Cristo. Y vamos a lograrlo y vamos a traerlo, y Dios va a hacer que ese anhelo, esa decisión tuya florezca y tenga fruto. Oramos. Dios, gracias, porque somos hijos tuyos. Somos libres para poder decir cuánto te amamos. Somos libres para poder tener la intimidad y la comunión que quisiéramos tener contigo, sin tiempo, sin espacio, sin lugares, simplemente tú y yo, todo el momento, toda la vida y en cada momento de nuestra vida. Señor, gracias, porque eso es lo que tú prometiste. Ibas al cielo y mandabas a tu Espíritu a morir en mí y mora en mí, Señor. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque estás en este lugar. Gracias porque nos impulsas a llevarte a ti tu mensaje, tu evangelio a otros. En este momento, Señor, los que estamos de pie, estamos pidiéndote a ti, Señor, uno más para ti, Señor. Ir por uno que tú sabes que te necesita. Ir por uno y traerlo y presentarte a ti para que tú vivas y mores en su corazón. Uno más para ti, Señor, que se parezca a ti, que sea como tú, Señor. Uno más para ti, para poder hacer de esta persona, que tú hagas de esta persona ese milagro que quieres de ellos. Yo voy por uno, Señor, o por los que tú quieras. Danos esa fuerza para hacerlo, Señor. Que pronto podamos ver ese resultado de nuestra decisión. De nuestra decisión. Yo sé que ya tú estás poniendo pensamientos, nombres, imágenes en tu mente y en tu corazón. Hazle caso al Señor en esta mañana. Ve por él, ve por ella, ve por ellos, porque Dios te va a usar para su gloria y para su honra. Porque Dios te va a dar la palabra necesaria que tú debes dar. Porque Dios te va a usar cuando ores por ellos. Porque Dios va a hacer contigo el milagro de la transformación de nuevas criaturas para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.